buenas noches, Carol. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. Buenas noches, Valle, Gustavo. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Celeste. Buenas noches, Irma. Buenas noches, Lecda. Buenas noches, Joseph. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Minor. Ahora sí ya pudieron revisar sus notas. Ya, licenciada, gracias. Lecda. Todo bien, no hay ningún error por ahí, porque en otras secciones ahí cometí errores. Por lo mismo de los que les comenté que no aparecen los números de carnet y los apellidos completos, entonces a veces sin querer se cometen errores, pero por eso es que se las comparto antes para que vean. Ya la vimos y es la misma que usted nos compartió. Gracias. Ah, vaya, qué bueno. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Brenda. Yo ya vi lo de las notas, pero sí, en realidad no me aparece la mía porque no la hice. No le parece Pero- nada. no, pero Ah, ya. sí ya, o sea, lo de la carta y todo, ya la mandé y todo. Entonces, Ah, ya. solo. Entonces, ya. yo creo que vamos a dejarlo para tal vez yo le he visto, es que he tenido problema con la computadora y la voy a llevar que me la revisten mañana, entonces no sé si me la van a entregar pronto, porque si me la entregan yo le aviso. Me imagino que en la solicitud puso su número de teléfono. Sí, gracias. Ah, bueno, entonces así para comunicarme con usted, si puedo hacérselo este fin de semana. El fin de semana. Sí, Ah, este fin de semana. Ujú. está bien, gracias, licenciada. Si me entregan la computadora a tiempo, porque hoy, por ejemplo, no me podía conectar, me conecté casi que a las 6:10 con otra computadora, porque esta se me quedó trabada y no la podía ni apagar, ni podía hacer nada, entonces, hizo un solo relajo. Entonces, Está mejor bien. la voy a llevar a que le hagan servicio, porque puede ser que eso es lo que necesite. Está bien, licenciada. Y solo con una consulta. Ujú. ¿Va a ser por Classroom o por Moodle? Tiene por Moodle. Ah, no, Ah, va a ser, perdón, no, va a ser oral. Va a ser oral, entonces se va a conectar yo le aviso para que se conecte al link de la sección en, en Meet. Está bien, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, no sé en qué momento se me cerró el micrófono y yo hablándoles. Les comentaba que yo les había dicho que las retrasadas empezaban posiblemente el 11, ¿se recuerdan? Sí, licenciada. Bueno, no, sí les dije posiblemente porque no era seguro. Y no van a iniciar el 11, sino que el 18. O sea que tienen unos días más para estudiar. Gracias, licenciada. Sí, yo le iba a preguntar Gracias, eso licenciada. porque todavía no habían subido para hacerla el pago. No, sí, yo como también no vi que le mandaran el calendario, entonces me surgió la duda y hoy me preguntaron en la sección anterior, entonces aproveché a escribir a la secretaria
del área básica, y entonces ya ella me confirmó de que no van a iniciar el 11, sino que el 18. Gracias por la información, licenciada. Por nada. Sí que tienen el 14 y 15 para estudiar y todavía el 16 y 17, porque 14 y 15 es feriado. Sí. Ujú. Entonces tienen todos esos días libres. Licenciada, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Los exámenes de recuperación también serían en Moodle? No, esos son en Classroom. Bueno, muchas gracias. Por nada. Siempre va a Ay, ser, licenciada. Siempre ¿cómo? va a ser, no, perdón, le digo por interrumpirla, pero siempre va a ser ahí donde nos había enviado en la primera retrasada, o usted nos va a mandar otra. Cuando se publica el calendario, ahí está el link donde tienen que ingresar. Va, muchas Ajá. gracias, licenciada. Sí, porque ahí en los calendarios sale el link de cada catedrático. Gracias, licenciada. Por nada. Ahora, cuando es en Moodle, pues ahí sí no hay problema porque solo tienen que ingresar y ya. Pero aquí sí tienen que revisar, revisen antes, no lo hagan a última hora, porque por empezar a ver a última hora cómo entrar a Classroom, a veces ni siquiera tienen el link y andan preguntando a última hora a qué link tienen que entrar para la retrasada. Entonces traten de revisar eso antes para no tener problemas, porque recuérdense que ya es la penúltima oportunidad, porque si no la ganan ahorita tendrán que irse a escuela de vacaciones. Y yo no sé si la escuela de vacaciones de este año ya va a ser presencial. Podría ser, pero no sé. Sí, gracias, licenciada, por Nada, la ayuda y la información. nada con nada la otra. No hay más preguntas que hacer. ¿No tiene más dudas? Por mi parte, no, licenciada. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Sí, dígame, Celeste. Buenos días, licenciada. Buenos días, buenas noches, Buenas licenciada. noches, acaba de levantar Celeste, que se me hace que estaba haciendo su siesta. Fíjese que no, yo no he podido ver mi nota. ¿Por qué? En- no sé, pero no aparezco. No aparece la nota publicada. ¿Sí? Pues qué raro, porque tendría que aparecer. Sí vio la publicación. Fíjese que estoy tratando de entrar ahorita, pero no me deja. Bueno, entonces no me diga que no le aparece, porque ni siquiera ha visto. No me deja entrar estoy intentando, A pero la no me aparece a mí plataforma, nada. Ajá, la derecho.com. plataforma. Exacto. Uy, qué raro, no solo que esté ahorita muy, Muy lento el sistema. muy lento el sistema posiblemente, pero ahí están en la Ah, plataforma. ¿Cuál es su voy a número de intentar. carnet? Ahorita le digo. Mm, El número de carnet se sabe, Celeste. Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Estábamos ya la viendo la encontré, entrevista. licenciada. Perdone, Gracias. pero ahorita ya empecé con la clase. El último día nos quedamos en la entrevista estructurada, ¿verdad? Eso porque vimos la semiestructurada.
Entonces dijimos que la semiestructurada ofrece ventajas sobre los otros tipos de entrevista, ya que permite adaptarse a las características de los sujetos. El entrevistador puede repreguntar o reformular la pregunta para adecuarla a la comprensión de los entrevistados. Aunque existe un guión o conjunto de preguntas preelaboradas, las preguntas no tienen que formularse en secuencia rígida. En el transcurso de la entrevista, el entrevistador puede pedir explicaciones o ampliaciones de respuesta. Entonces, esta es la semiestructurada. Hoy vamos a ver la no estructurada. Esta podemos decir que es una entrevista abierta que no tiene guión y tampoco preguntas preestablecidas. Obviamente son propias de las investigaciones cualitativas cuando se usan al principio del estudio, antes del trabajo de campo. Generalmente se realizan a personas que conozcan el tema o el ambiente que se va a investigar. Es abierta porque sirve para empezar a tomar conciencia de la realidad que se desea conocer. O sea, el investigador empieza a como a darse cuenta qué es lo que necesita, dónde lo puede encontrar, etcétera, etcétera. ¿Quién les puede dar la información que necesita también? Sirve para planificar acerca de cómo entrar en acción, qué informantes elegir, qué estrategias a seguir, etcétera. En la práctica se presenta de forma similar a una conversación informal, o sea, una conversación informal entre amigos donde se puede preguntar sobre el tema que se está investigando para identificar si la persona o el amigo conoce del tema para que así después tomarlo en cuenta para una entrevista. Entonces el entrevistador va explorando y conforme afloran datos, va armando preguntas que le ayudan a aclarar el panorama inicial y a saber qué pasos dar para entrar en el campo, o sea, en el campo de acción, ¿verdad? Durante la fase de observación también se puede necesitar entrevistas abiertas o espontáneas. Se presentan como un intercambio normal entre las personas, ya que el investigador llega a formar parte de un grupo en estudio. Se les define como intercambios a menudo casuales, o sea, encuentros en los pasillos, puede ser en los pasillos de un edificio, de un salón, de un edificio de clases, en una unidad académica, en un café, en una sala de profesores, etcétera, etcétera, sin preparación previa. O sea que la persona no está preparada, pero si surge la opción o surge, digamos, un espacio para hacer preguntas respecto a su investigación, pues habría que aprovecharlas. Entonces, estos encuentros resultan cotidianos para el observador participante. En ellos a menudo se abordan temas surgidos durante las entrevistas. En ningún momento se debe cometer el error de tratar de obtener información como si se tratara de labores encubiertas, o sea, preguntar algo sobre el tema específico sin indicar que está preguntando porque es de interés para una investigación que se está realizando. Si no se indica para qué es la información que se está solicitando, entonces es realizar una labor encubierta y eso no debe de hacerse. Por el contrario, el informante siempre debe estar consciente de que la información que proporcionará podrá ser usada para la investigación. Entonces, aquí están los tipos de entrevista que acabamos de ver, que está la estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. La estructurada es comparar fácilmente varios candidatos a un puesto de trabajo. Por ejemplo, si se está haciendo una entrevista para un puesto de trabajo en específico. También ayuda a evitar la pérdida de oportunidades, reduce las opiniones sesgadas de los posibles candidatos y son más rápidas de realizar. Luego tenemos las no estructuradas. Estas permiten profundizar en las discusiones, o sea, hacer preguntas, discutir sobre lo que se necesita saber, etcétera, etcétera. Se adapta a los cambios de tema también, porque incluso se puede cambiar de temática
improvisa las preguntas pertinentes durante la entrevista, porque recuérdense que como no está estructurada, entonces se puede tratar de conseguir toda la información necesaria para la investigación. Y la semiestructurada, que es la que acabamos de ver, esa se cuenta con una lista de temas y preguntas, pero se pueden variar. El orden de las preguntas también puede variar según el flujo de la conversación. Es posible que se necesiten preguntas adicionales. Algunos investigadores indican que la semiestructurada es un tipo de preguntas que sería como mixtas con la estructurada y no estructurada, porque como también se cuenta con una lista y también da la oportunidad de conversar sobre un tema en específico. Entonces, muchos autores dicen que esta semiestructurada es como aplicar la estructurada y no estructurada. ¿Está claro esto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Licenciada, una Ligda. pregunta, Sí. Ligda. Sobre la semiestructurada en la actualidad, aún es así como lo que usted nos acaba de explicar, que siempre va relacionada con la no estructurada y estructurada. Algunos autores la toman así, sí se puede utilizar si se desea, porque si se da cuenta, esta semiestructurada dice que se cuenta con una lista de temas y la estructurada siempre es así. Recuérdense que la estructurada se tiene ya una lista de preguntas que hacer y se debe de hacer en el mismo orden, las preguntas. Y la no estructurada, pues no se necesita esa guía de preguntas, sino que se puede hablar sobre temas y se adapta a la conversación de la persona que le está dando la información. Entonces, por eso es que muchos autores indican que la semiestructurada es como aplicar estas dos. Porque si se da cuenta, en esta semiestructurada también se puede contar con una lista de temas y preguntas, pero también puede variar. El orden de las preguntas también puede variar según el flujo de la conversación, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos dicen que la semiestructurada es la unión de estas dos, De ambas. De acuerdo. de ambas, Gracias, ajá, licenciada. Gracias, para gracias. servirle. Luego tenemos entonces la entrevista en profundidad. Es propia de las investigaciones cualitativas. En ocasiones, algún entrevistado ofrece al investigador aspectos o enfoques de mucho interés. En ese caso, la entrevista semiestructurada se puede convertir en una entrevista en profundidad. La semiestructurada se desarrolla en una sesión con una duración entre 1 y 2 horas según las necesidades del guión. En cambio, la entrevista en profundidad se caracteriza porque se puede efectuar en varias sesiones, tantas como permita el entrevistado o tantas como sea necesario, hasta llegar a la llamada saturación, que en este caso es el momento en el que el entrevistado ya no ofrezca nuevos elementos de interés para la investigación, o sea que ya dio todo. Ya imagínense si fueron 2 horas, ya no tiene ni deseos también de continuar, me imagino, porque es de mucho tiempo para una entrevista. Entonces, esto es lo que se pretende con la entrevista a profundidad, llegar a esa saturación cuando ya la persona que nos está ayudando con la información que nos proporciona ya no tiene más que darnos. Entonces, cuando se trata de un diseño narrativo, el investigador utiliza estas entrevistas para construir las experiencias destacadas de la vida del entrevistado o la forma en que éste construya sus propias definiciones. Las entrevistas en profundidad están especialmente indicadas en situaciones en que los intereses de la investigación están relativamente claros y bien definidos. Los objetos de investigación no son accesibles de otro modo, existen limitaciones de tiempo. La investigación depende de varios escenarios o personas y al investigador le interesa la experiencia humana de los acontecimientos. Entonces podemos decir que la entrevista a profundidad es un método cualitativo que también es llamado entrevista personal. Es una entrevista profesional que se realiza entre un entrevistador o entrevistadora
y un informante con el objeto de obtener información sobre la vida en general o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una persona. Es un proceso formalizado en el que se formula un conjunto de preguntas semiestructuradas de sondeo. Incluso puede ser un tipo de entrevista para optar a un puesto en alguna empresa, ¿verdad? Donde normalmente se hacen entrevistas y se puede utilizar este tipo de entrevistas a profundidad. No sé si está clara esta entrevista. Sí, licenciada. Solo una consulta. Dígame. Esta no importa si dura 5 minutos, 10 minutos, 3 No, horas, 5 horas. no, es mucho. 5 horas sí es mucho. No, pero como usted dijo Ajá, que era sí. por Sí, pausa, puede ser en varios días. es hasta donde aguante la persona que les está dando la información o hasta cuando ya no sepa más, porque puede ser de que de lo que sabe del tema se los diga en 10 minutos y ya no tenga más que darles. Entonces también ahí estamos llegando prácticamente a la saturación. Ah, ya. Muchas Ajá, gracias. no tenga pena. Entonces, esta entrevista a profundidad, aquí hay un ejemplo, dice entrevista al jefe de personal de una empresa. Objetivo, conocer si existen factores de discriminación en función del género en la contratación de empleados. Temas globales, política de personal. Selección y promoción del personal, factores de discriminación explícitos y no explícitos. Temas específicos, cómo se realizan los procesos de selección, responsables de la contratación, perfiles más frecuentes en la empresa. Guión estructurado y secuencial. Características del entrevistado, características de la empresa, descripción del trabajo que realiza el entrevistado. Que aquí tienen qué es lo que se puede obtener con una entrevista a profundidad, que sea para un puesto en específico. Bien, entonces después tenemos la entrevista que se le puede hacer a un grupo que se llama grupo focal o entrevista grupal. Esta, como se recordarán, también la vimos el semestre anterior. Y esta pues se trata de reunir a un grupo de personas que sepan sobre el tema objeto de la investigación. Acá se les llama informantes y se considera que debe ser un grupo entre 6 y 12 personas con la guía del entrevistador, o sea que debe estar el entrevistador para poderles ir haciéndole las preguntas, o sea que cada individuo se expresa de manera libre y espontánea sobre la temática que propone el investigador. En ella se puede y es conveniente generar debate. Y en estas, pues definitivamente el entrevistador o el investigador debe contar con una grabadora para ir grabando todo lo que suceda en el grupo, ya que como si se va a generar debate, pues es imposible ir anotando manualmente la información que se proporciona. Entonces, sí es conveniente hacer todo esto grabado. Así no solo también se registra la información que cada persona puede aportar, sino sobre todo se puede establecer patrones de conducta, formas de interacción grupal, etcétera. Por ello son valiosas para investigaciones del área social humanística. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que el discurso de los participantes se generan imágenes, conceptos, lugares, eh, etcétera, ya sea de una comunidad o un colectivo social. Si ustedes ven en la página 104, hay un ejemplo de una entrevista estructurada y una de una entrevista semiestructurada. Solo que ahorita no logro ver esa letrita, pero me imagino que ustedes sí, para que la vean después. Y como se dan cuenta, acá aparece siempre las actividades que yo les mencioné que hay que hacer. Pero para terminar, les voy a compartir, para terminar esta unidad,
les voy a compartir aquí algo sobre los grupos focales y la entrevista a profundidad. Entonces, los grupos focales es una técnica de investigación cualitativa que tiene como objetivo provocar confesiones o autoexposiciones entre los participantes a fin de obtener de estos información cualitativa sobre el tema de investigación. Y la entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa basada en un modelo de conversación normal y no de un simple intercambio formal de preguntas y respuestas. Existen 3 tipos. Puedes hacerse una entrevista sobre la historia de vida enfocada al aprendizaje, acontecimientos y actividades, o también enfocada a escenarios grandes de personas. No sé si hay alguna duda de estas. Dígame. Buenas noches, licenciada, con una pregunta. Los grupos focales siempre se tienen que hacer a personas que sepan sobre el tema, ¿verdad? Sí, tiene que ser sobre personas que sepan sobre el tema. Por eso es que se puede generar debate, porque si no saben sobre el tema, entonces no van a aportar ninguna información valiosa para el investigador. Gracias, licenciada. Para servirle. Definitivamente, sí, todos los participantes en una investigación, ya sea por medio de la observación. Bueno, la observación, el que debe de saber cómo aplicarla es el investigador, pero la entrevista y el cuestionario la debe realizar la persona o la debe responder la persona que nosotros tengamos la certeza que sabe sobre el tema. Porque si no, nos perderíamos tiempo y no obtendríamos nuestros objetivos, sino que nos alejaríamos más de la información que nos interesa conocer. Entonces, con eso terminamos la entrevista y seguimos con el cuestionario. No sé si hay dudas de la entrevista, ya no hay dudas. No, Ligda, gracias. Entonces, seguimos con el cuestionario. El cuestionario, pues, debe de hacerse una codificación para que sea mucho más fácil el vaciado de información. Y igual que la observación y la entrevista, también hay en el cuestionario aquí hay clases de preguntas, no clases de cuestionario, sino que serían clases de preguntas. Dentro de las que más se utilizan están las cerradas. Dentro de estas cerradas hay algunos autores que las clasifican como dicotómicas y politómicas. Estas dicotómicas son las que admiten 2 respuestas, o sea, sí o no. Y las politómicas aceptan más de 2 respuestas. Más adelante les voy a compartir la definición de cada una de ellas, porque estas 2 no están en el libro. Pero es importante que ustedes estén enterados que entre las cerradas existen estos 2 tipos de preguntas. Luego están las abiertas, están las de alternativa, de opción múltiple, de escalas y de escalas de Likert. Aunque aquí solo aparecen estas 6 tipos de preguntas, pero no son exclusivamente las que existen. Hay otras preguntas que podrían ser también importantes para obtener información. Por ejemplo, hay preguntas objetivas, preguntas objetivas, subjetivas, de control, de filtro, que esas también les voy a compartir en qué se pueden utilizar por si en algún momento ustedes necesitaran, pues ya saben que no existen solo estas, sino que hay otro tipo de preguntas más. Y los elementos formales del cuestionario es que debe de llevar un encabezado, o sea, el encabezado tendría que, si es de la facultad donde se va a hacer la investigación, entonces se debe de anotar la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, eh, ¿cómo se llama? El nombre de la persona que está haciendo la investigación también, y hacer una pequeña presentación. O sea, por ejemplo, que se les pide que respondan este cuestionario que va a ser para fines académicos en una investigación que se está realizando, etcétera, 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 y luego poner las instrucciones. Se deben de poner unas instrucciones para que la persona que lo va a responder
sepa seguir esas instrucciones, ¿verdad? Para contestarles el cuestionario lo mejor posible. Entonces podemos decir que el cuestionario se define como una lista de preguntas con la particularidad de que para responderlas no se requiere la presencia del encuestador. O sea que no necesariamente tiene que estar el investigador en el momento que se pase el cuestionario. Aunque a veces sí es importante que esté porque pueden surgir algunas dudas, pero lo que se debe de hacer si se va a enviar a otra persona a que pase el cuestionario es que se deben diseñarse para que el encuestado pueda resolverlas sin ningún problema, o sea, lo suficientemente claras las preguntas para que así no haya problema de que hayan dudas en el momento de responderlo. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo que este instrumento se puede usar desde la perspectiva cualitativa y también se puede dirigir a un gran grupo de personas y se obtienen las respuestas en poco tiempo. Permite obtener una gran cantidad de datos fáciles de procesar y administrar. Facilita una rápida corrección en el caso de errores y su tratamiento estadístico. Posibilita la comparación entre grupos de personas. Si ustedes se dan cuenta y hacen una comparación entre entrevista y cuestionario, podemos ver que la entrevista pues lleva un poco tiempo más para poderla eh, realizar, porque se deben de buscar también personas, quiénes son las que van a dar la entrevista. Debe ser personal, o sea, de cara a cara con la persona que les está dando la entrevista. Ahora, si se puede hacer con grupos, pues es una gran ventaja. Y el cuestionario, pues tiene la facilidad de que como es escrito, entonces se puede reunir el grupo completo, si son 20, 30 personas, y responderlas de una vez. O sea, tiene esa gran ventaja el cuestionario. Entonces podemos decir que las cualidades que vimos aquí anteriormente le hacen el instrumento preferido para las investigaciones cuantitativas. Y si vamos a necesitar información para investigación cuantitativa, tendríamos que utilizar preguntas cerradas o también podría ser de selección múltiple. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Se diseñan para ser respondidos los casos de las muestras seleccionadas de antemano. Entonces podríamos decir que el cuestionario es un instrumento de investigación. Está constituido por un conjunto de preguntas orientadas a obtener información específica de lo que se investiga. El cuestionario es un método para reunir respuestas a preguntas simples. Es el instrumento para recolectar información en un trabajo investigativo. Entonces, aquí también incluso dice que el cuestionario son preguntas que deben de contestarse en un documento. Entonces, se imprimen, aunque en la actualidad también se pueden mandar por correo electrónico este tipo de cuestionarios. O sea, que no necesariamente es reunir al grupo de personas en algún lugar para que respondan el cuestionario, sino que también se puede, la ventaja de la tecnología, ¿verdad? Que también se puede hacer por medio de correo electrónico o también incluso se puede hacer como se hace en la actualidad los exámenes, ya sea por medio de Classroom o... Sí, dígame. Licenciada, ¿eso se podría comparar con esta modalidad que tienen ahora que ofrecen los focus group, creo que se llama, que reúnen a Los cierta focos. cantidad? Ajá. Ajá. Sí se puede comparar con esto, como para tener una El igual. cuestionario, no, recuérdense que el focus group, que es, eso es para las entrevistas, donde se genera Entiendo. debate. En cambio, acá es un cuestionario que hay que responderlo individualmente, no en grupo. Sí se puede reunir el grupo, pero el grupo de personas, cada uno va a tener un cuestionario para poderlo responder. El focus group Ah, es para entrevistas. sí, pues es que yo le comentaba esto porque en una oportunidad participé en uno y sí nos pasaron una hojita y respondimos varias preguntitas abiertas, cerradas, perdón, solo con sí o Ajá, no, ¿verdad? ajá. Entonces, por eso lo relacioné.
Ya, sí, 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 porque se puede hacer esto, de que se reúne al grupo de personas y se les pasa esa hojita que usted dice que sería un cuestionario, pueden ser preguntas cerradas, abiertas o de selección múltiple también o de Likert. Ahorita bueno, no, creo que ahorita no vamos a ver los tipos de preguntas, pero ya vamos a ver los tipos de preguntas que pueden ir en un cuestionario. Gracias, licenciada. Por nada. Bien, en relación a la codificación. Entonces, un cuestionario requiere de preguntas codificadas, preguntas cuya respuesta puede ser expresada en términos numéricos. Por ello, la primera tarea para realizar un cuestionario es la de la codificación. Esto significa asignar un valor numérico o símbolo que represente a los datos obtenidos. Ejemplo, imaginémonos que se interroga a los estudiantes de secundaria acerca de los géneros literarios preferidos. Se puede codificar asignando un número a cada género. Como es posible que aún los estudiantes no identifiquen el nombre de los géneros, se les puede presentar por medio de una definición sencilla. Y la pregunta sería, ¿qué clase de obras literarias le gusta más leer? Entonces, si se dan cuenta, están numeradas como el número 1, lírica, y hay una pequeña descripción de lo que significa las obras literarias de líricas, que serían poemas sentimentales. Entonces, si la persona contesta 1 o lírica, ya se sabe qué numeración o qué codificación le pertenece a ese género. Luego están narrativas con el número 2, que en este caso pues son cuentos y narraciones, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es género también literario moderno que está constituido por las novelas, novelas cortas, de cuentos, etcétera. Y luego como número 3, están identificadas las dramáticas, que serían obras de teatro, o sea, todo lo relacionado a la actuación, que podría ser tragedia, comedia, etcétera. Entonces, a eso se refieren las dramáticas. Entonces, si se cuenta esta numeración, es lo que se le denomina como codificación. ¿Está claro? Sí, licenciada. Entonces, de esta manera, cuando se estén procesando las respuestas, se facilitará su manejo estadístico, elaboración de gráficas, elaborar gráficas de lo que obtuvimos. Pueden ser gráficas de sectores o de barras. Recuérdense que la de sectores se le conoce también como pie. Y la de barras, pues ustedes creo que ya saben cuál es la de barras, que ahorita en las elecciones se estuvieron utilizando mucho cuando hicieron investigaciones sobre cómo estaban los candidatos con su participación. Bien, entonces es recomendable realizar una entrevista estructurada a un reducido número de informantes para garantizar que la codificación sea adecuada. La condición indispensable es que estos puedan formar parte de la muestra real. Por medio de la entrevista se podrá establecer el nivel cultural, grado de conocimientos específicos sobre el tema. O sea que se puede hacer antes este tipo de actividad. Si se dan cuenta, estamos utilizando entonces la entrevista y el cuestionario. Las preguntas pueden ser abiertas para garantizar que las respuestas sean espontáneas y en el lenguaje habitual del encuestado. El empeño no debe centrarse tanto en los datos que aporten como el lenguaje y la cultura de los futuros encuestados. El objetivo es definir adecuadamente los códigos y la forma en que se les va a presentar las variables en el cuestionario final. El reto consiste en saber interpretar las respuestas, traducirlas a códigos afines con las variables que interese investigar. En la página 110 hay un ejemplo. Dice, en una investigación desarrollada en la Facultad de Derecho, se planificó una encuesta para conocer las estrategias de enseñanza desarrolladas por los profesores de esta facultad. Los 5 entrevistados pertenecían a diferentes grupos para garantizar que se cubría el universo que se deseaba encuestar.
Algunas de sus respuestas fueron: él solo llega y empieza a explicar el tema. A veces pregunta si comprendimos y si no, sigue hasta que termina la clase. Otra respuesta fue: para el 15 de septiembre nos hizo ir a un museo. Él mismo armó los grupos y nos dijo qué teníamos que hacer y nos dio la fecha de entregarlo, nos dio la fecha de entregarlo. Entonces, en este ejemplo, al final se han relacionado todas las respuestas. Se analizó las que coincidían y las que no. Y finalmente se estructuró una lista con las variables obtenidas relacionadas con la teoría que sirvió de base para la investigación. De esta cuenta se obtuvo las siguientes categorías, que fueron las que finalmente se usaron para la encuesta definitiva. Entonces, las categorías que surgieron de las respuestas que dieron el grupo de estudiantes fue clase magistral, exposición, trabajo en grupos, trabajo de campo, laboratorios, proyectos, otros. Recuérdense que siempre se anota otros porque puede ser que haya algo muy importante que a nosotros se nos puede escapar. Y en el momento que se hace el cuestionario, pues las personas pueden indicar cuál puede ser algo más que es de importancia y que no se anotó. Por eso es que se indica que se especifique qué otro puede ser o qué otro tema puede ser. Entonces, esta operación se conoce como cerrar una pregunta abierta. Con la codificación de preguntas abiertas se obtienen ciertas categorías que representan los resultados finales. El procedimiento consiste en encontrar y dar nombre a los patrones generales de respuesta, o sea, respuestas similares o comunes. Listar estos patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo a cada patrón. Entonces, luego vienen los tipos o las clases de preguntas, que como son varias, mejor las dejamos para el siguiente día para que así podamos verlas, digamos, de un solo y para que se puedan comprender mejor, ¿verdad? Porque si las empezamos ahorita unas y después hacemos vemos las otras, entonces puede ser que cuando ya veamos las otras, a ustedes ya se les olvidó las primeras. Entonces, para que haya relación o correlación, vamos a dejarlo acá para continuar el siguiente día, que sería el próximo martes, con lo que sigue. Y el otro jueves, pues ya saben que no tenemos clases. Entonces, vamos prácticamente bastante avanzados en el programa. Yo creo que ya después ya casi que dentro de una semana ya empezamos con estadística. Así que Gracias, si no hay licenciada. dudas, sí, dígame, Meli. Gracias, licenciada. No, para nada. Si hay dudas, pueden preguntarme. Dígame, Viviana. Gracias, licenciada. Perdone, entonces los cuestionarios, ¿cuándo habría que mandarlos? Aún no tiene... Las actividades del libro, yo les voy a dar la fecha, por eso les estoy pidiendo que por favor los respondan los que tienen el libro, y los que no lo tienen serían los que van a tener un poquito más trabajo, porque los van a tener que trasladar a mano y contestarlos también a mano. O sea, cuando digo a mano, no es a computadora, porque ya me han escrito preguntando si los pueden pasar en computadora y después responderlos a mano, y no, todo es a mano. Solo otra consulta, ¿sí? perdone. No Digamos, la sección, nombre y carnet, eso sí va con lapicero, y lo demás nos había dicho que lo podíamos hacer a lápiz, ¿verdad? Ajá, sí, pueden Ok. hacerlo a lápiz. Sí, Gracias, y licenciada. lo único que les recomiendo es que no presten sus actividades para que se las fotocopien, porque si yo encuentro actividades exactamente iguales, no les pongo ninguna ponderación a los que encuentre. Y ahí sí, el problema posiblemente también sea para la persona que se portó buena gente para dar sus copias, se le iría perdiendo esa ponderación. Entonces traten de que hacerlo individual, ¿verdad? Y porque prácticamente no puede ser que dos personas hagan una actividad exactamente igual. Y yo tengo tan mala suerte que siempre me doy cuenta, fíjense.
Sí, y perdón, licenciada, sería hasta cuestionario del número 7, ¿verdad? Digamos, donde Hasta las dice 7, sí, porque sí. estadística nos va a llevar mucho más tiempo poder explicarla. Entonces sí, sería hasta las 7. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta la actividad 7, porque si se da cuenta, está la actividad 8 de estadística, pero esa ya no entraría en esas actividades. Sí, gracias, le agradezco. No, por nada. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? No, licenciada, gracias. No, Bueno, licenciada. entonces les deseo feliz fin de semana, porque ya mañana ya no los veo, pero igual ustedes tienen clase. Así que los veo entonces y los escucho el martes. Gracias, Liz. Gracias, Buenas noches. licenciada. Feliz Feliz noche.